tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Hace unas horas, porque este programa recuerdo que se graba los martes a la tarde, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le anunciaba al mundo y patentó una vacuna contra el COVID. A partir de ahora ya tenemos un horizonte, así que tenemos que comenzar a pensar en la pospandemia. Una pandemia que fue una tragedia para todo el mundo y que también develó, porque puso al descubierto, cómo somos los seres humanos. En sus miserias y también en sus virtudes. El que era solidario fue mucho más solidario y el que era individualista fue mucho más individualista. Y esto tiene que ver con lo que pasó la semana pasada con Diego Leuco. Ahí vamos a ver imágenes donde se muestra que en el momento que su compañero le estaba diciendo o estaba diciéndole que esta semana iba a haber más de 10.000 contagiados por día de coronavirus y por ende iba a haber también más muertes, Diego Leuco hizo un festejo. Entonces todo el que lo estaba viendo dijo, ¿qué está festejando? La cantidad de muertos que va a haber, la cantidad de gente que se iba a contagiar con el coronavirus. Habida cuenta que él es un periodista opositor al kirchnerismo en particular y al peronismo en general. Así como están los periodistas acá, están los periodistas, yo no digo periodistas M, porque no son periodistas a favor de Macri, si bien lo fueron durante los 4 años que gobernó el macrismo, sino que están a favor de la oposición al peronismo o al kirchnerismo. Entonces son periodistas C, periodistas de Cambiemos. Y muchos de ellos ahora ustedes se van a dar cuenta que van a comenzar a criticar actitudes de Macri porque ya tienen el recambio, que es precisamente el jefe de la ciudad porteña, de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Ya dijeron que él va a ser el candidato de Cambiemos. Tiene estructura y también dentro de esa estructura tiene el poder del blindaje mediático. Ustedes fíjense en que hasta algunos canales que apoyan las decisiones del gobierno y que combaten lo que fueron los 4 de macrismo, no hablan mal de Larreta. Y en realidad Rodríguez Larreta es la continuación de Macri. Como dirían algunos, es el mismo perro pero con distinto collar. Pero volviendo a Diego Leuco, porque él después dijo que en realidad lo que estaba festejando era que iba primero en el rating. Y yo le creo, ¿eh? Yo creo que no estaba festejando los contaminados ni las muertes, estaba festejando que iba primero en el rating. Lo cual también es una barbaridad, porque en el momento que le estaban diciendo que esta semana, si no estábamos en el pico, íbamos a andar por ahí de la pandemia, él festejaba que iba primero en el rating. O sea, tomó una actitud individualista, acorde con Cambiemos. ¿Se acuerdan cuando Macri, ahí vamos a ver imágenes también, en un acto, le depositó el micrófono a Michetti en la silla como si fuese una mesita de luz? Ese mismo día también en una selfie, Michetti estirando el cuello porque todos se sacaban la selfie y ni la tenían en cuenta. Es no ver al otro. O más allá en el tiempo, 5 años atrás, ¿se acuerdan cuando también subiendo una autopista en silla de rueda, Macri iba caminando y Michetti al lado, andando en silla de rueda y ninguno llevándola? Es porque no registran al otro. Porque la meritocracia es eso, pensá en vos solo, no pensés en el otro. Y esta pandemia puso al desnudo a la meritocracia. Porque yo no me voy a contagiar de coronavirus si el de al lado no tiene coronavirus. Si el otro tiene coronavirus es muy probable que yo me contagie. O sea, necesitamos del otro, vivimos en comunidad. Nadie se salva en una sociedad que no se realiza. Ahora, buscando la meritocracia y la salvación individual, llegamos a esto. Que cuando alguien está dando una noticia tremenda, trágica, uno festeje que va primero en el rating. O sea, me importa un corno el otro.
Eso es lo grave de Diego Leuco. En la misma semana, donde otra conductora, Viviana Canosa, burlándose de todo el mundo, agarró una botella y dijo: yo tomo dióxido de cloro. La verdad que hay veces que me pregunto qué tienen esos comunicadores en la cabeza. Porque ellos tienen un rol que cumplir. Porque si yo tomo dióxido de cloro, me importa un rábano el otro, hago lo que yo quiero. Y en una sociedad no se hace lo que uno quiere, se hace lo que se tiene que hacer. Porque hemos decidido vivir en comunidad. Una de las cosas que dejó esta pandemia también es la solidaridad. Los miles de comedores que se abrieron para evitar que nuestra sociedad estalle en 1000 pedazos. Eso también es parte de la Argentina y parte de pensar en el otro. Yo espero que de esta pandemia salgamos mejor. Porque si una cosa también ha develado esta pandemia, es que el liberalismo no tuvo ninguna respuesta. Todos esperamos al Estado, que se manejó bien, mejor, regular, mal en algunos casos, pero todos sabiendo que acá esto dependíamos todo del Estado, no del libre mercado. Esto también dejó esta pandemia. Entonces creo que se viene un debate profundo en el que tenemos que ver qué tipo de sociedad queremos. Nos vamos a un corte y al regreso estaremos con el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Hurlingham, Damián Celsi. Hacen falta muchos recursos para enfrentar la pandemia. Tu aporte es fundamental. Ahora podés pagar la tasa municipal sin salir de tu hogar en morón.gov.ar o al 6078-8008. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, Damián Celsi. Gracias por tu tiempo, Damián. Gracias por la invitación, José. ¿Cómo? No, José no, soy Carlos, arrancamos otra vez. Porque él dice José porque es él. Entonces es para confundirme esto. Yo sabía que tenías otro nombre, pero no, José. Vamos de otra manera. Listo, Carlos, arrancamos otra vez, no hay problema. Listo. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el presidente del HSD, del Consejo Deliberante de Hurlingham, Damián Celsi. Gracias por tu tiempo, Damián. Gracias, muchas gracias por la invitación. Damián, ¿cómo se hace en estas épocas inhabituales a la que nos llevó la pandemia para conducir un Consejo Deliberante? Bueno, la verdad que la dificultad de la pandemia para el funcionamiento de cualquier institución pública, de la vida cotidiana de la gente, obviamente, además de todos los problemas de salud que genera y de economía, además la logística es muy compleja porque, bueno, básicamente hay que tratar de sostener que las instituciones del Estado funcionen sin exponer al personal ni a los representantes, en este caso a los concejales que tienen que estar sesionando y gestionando soluciones para los vecinos de Hurlingham. Lo que nosotros hicimos, de manera creo que fue pionera en la región, fue dictar un protocolo de funcionamiento para mientras dure la pandemia, que es un protocolo de sesiones virtuales. Lo que hacemos es, las sesiones
se realizan de manera remota, igual que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación, digamos, de ahí tomamos un poco incluso el mismo programa de funcionamiento. Así que eso es lo que hacemos. Ahora, si bien lo que sale al público es la sesión, es bien sabido que el verdadero trabajo del Consejo Deliberante son las comisiones. Ahí es donde se discute, ahí es donde, digamos, se puede acordar o no, y la sesión es para que públicamente la gente sepa en qué está cada bloque o cada concejal. Pero para el trabajo de comisiones también hacen lo mismo. No, para el trabajo de comisiones, como las comisiones son relativamente pequeñas, se hacen de manera presencial a una saludable distancia entre los concejales. Para que se entienda, digamos, las reuniones de comisiones tienen 5 miembros en el Consejo Deliberante de Hurlingham. Nunca hay más de 5 miembros en esas comisiones y con el pleno del Consejo, que es la sesión, son 20. Nosotros, cuando hacemos sesiones, llevamos a 5 concejales también al recinto. Que Al presidente de los bloques. Claro, y los presidentes de los 3 bloques más la secretaria. Entonces, que eso es una dimensión que estamos seguros epidemiológicamente, digamos que no va a haber ningún contagio, conservando distancias muy amplias, ventilando el lugar, bueno, las recomendaciones que dan las autoridades sanitarias. Así que las reuniones de comisiones se están haciendo de manera presencial. ¿Cómo analizarías el comportamiento de la oposición en Hurlingham, ¿no? De los concejales de oposición? Bueno, me parece que hay 2 oposiciones a nivel nacional, te diría, y digamos hay una oposición que a nivel nacional boicotea al gobierno, que intenta, digamos, generar mensajes confusos con la cuarentena y atacando, digamos, a la cuarentena como si fuese una cosa que alegremente Alberto Fernández o Axel Kicillof deciden para la población. Me parece que eso es una oposición y creo que hay otros sectores que son un poco más racionales. Creo que en Hurlingham tenemos la suerte de que la oposición ha acompañado las medidas de cuidado que se han tomado a nivel local, el intendente Juan Zabaleta, y también, digamos, el protocolo de sesiones remotas que nosotros hemos diseñado para el Consejo Deliberante de Hurlingham fue aprobado por todos los bloques, fue consensuado con ellos, y además de ellos sacamos un documento, un comunicado conjunto de todos los bloques apoyando este modo de sesionar. Así que en el caso de Hurlingham creo que para lo que hace la cuestión del acuerdo mínimo de cómo se sesiona, por suerte está fuera de discusión porque fue discutido y se arribó a un acuerdo que me parece que es saludable para que el Consejo pueda funcionar y nadie esté en peligro. Eso es una prioridad. Yo como autoridad de ese cuerpo, no, digamos, lo que menos quiero es que un concejal se infecte durante una sesión, cosa que en otros consejos ha sucedido, no es un tema menor. Sí, sí. Hace pocos días estuviste, ya que hablaste del intendente, con el intendente y el director de políticas universitarias, Jaime Persic, en la Universidad precisamente de Hurlingham. ¿De qué se trató ese encuentro y cuál fue el motivo de ese encuentro? Bueno, también estuvo Agustín Rossi, el ministro de Educación. Bueno, fue un encuentro donde se inauguró un centro de recuperación para pacientes de coronavirus kinesiológico. Enfrente de la universidad hay una casa que se acondicionó para que la carrera de kinesiología de la universidad empiece a prestar un servicio para aquellos pacientes que se han recuperado del coronavirus, pero que han salido con alguna lesión de carácter kinesiológico. Digo esto para que se dimensione de qué clase de enfermedad estamos hablando, digamos, ¿no? Que deja secuelas o que puede dejar secuelas en determinados pacientes que vuelven preciso a hacer una recuperación. Bueno, es cuando la lesión es pulmonar, digamos, ¿no? Para recuperar la capacidad respiratoria. O sea, en ciertos casos esto se vuelve necesario, por suerte y por iniciativa de las autoridades de la universidad y nacionales también, se ha logrado poner en funciones este primer centro que, bueno, va a asistir a estos pacientes cuando sea necesario que así sea. En el día de hoy amanecimos con la noticia que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le anunció al mundo que Rusia había encontrado la vacuna para el COVID y que en 2 meses iba a producirse industrialmente. Esto hace que ya comencemos a pensar en la pospandemia. ¿Cómo estás viendo vos la salida? Porque vamos a esa pospandemia con un 50% de pobres, con una cantidad de nuevos jóvenes y niños y adolescentes en la miseria.
Y esto hace que tengamos como sociedad que replantearnos de qué manera vamos a salir de esto. Bueno, obviamente que el alcance del anuncio del presidente de la Federación Rusa, digamos, me cuesta analizarlo desde Hurlingham. Lo que sí es seguro es que yo creo que la pospandemia ya comenzó. La pospandemia es todo lo que hacemos desde el momento en que sabemos que necesitamos resignificar por completo el modo de funcionamiento de nuestra sociedad, porque hay un virus que impide el normal funcionamiento. Es cierto que cuando aparezca la vacuna, y todos rezamos porque aparezca y sea eficaz, nuestras vidas podrán, digamos, volver a hacer lo que eran antes, pero de todas maneras ya es una pospandemia porque el mundo ya sufrió el cimbronazo fuerte, y me parece que Axel Kicillof lo ha dicho muchas veces, digamos, esto, ¿no? Como el gobernador, que la pospandemia es esto, ya las medidas que ya se están tomando, digamos, ¿no? La reequipación del sistema de salud, la necesidad de invertir en un programa de infraestructura de fondo, que es lo que ha lanzado el gobierno nacional, a través de, digamos, Alberto Fernández en los últimos días viene haciendo anuncios en materia habitacional, porque obviamente es una cuestión grave el hacinamiento en relación con pandemias, ¿no? Teniendo en cuenta que la pospandemia es también incluso la preparación para que no nos vuelva a agarrar, si esto sucede, que Dios quiera que no, en una situación de la vulnerabilidad que tienen las sociedades, incluso diría occidentales, pero ni hablar en el caso de Argentina, con las postergaciones que hereda, digamos, a partir de la dictadura militar en adelante, y que necesitamos obviamente enfocarlas. Para mí la pospandemia es la construcción de hospitales, bueno, ahora se acaba de inaugurar el hospital de Ituzaingó, que es una iniciativa muy importante, muy grande, que con recursos de PAMI, y en una integración con la jurisdicción municipal de Ituzaingó también, pero con el protagonismo fundamentalmente de PAMI, que está conducido por Luana Wolnovich y por Martín Rodríguez, que fue el presidente que me precedió a mí en el Consejo Deliberante. Bueno, hay un nuevo hospital que queda al lado de Hurlingham, que es muy grande, que es el segundo más grande de la región después del Posadas, y que está cambiando la fisonomía de la infraestructura sanitaria más allá de la pandemia. O sea, te llevo a un plano partidario e interno, y que también es ámbito de discusión. ¿Por qué vos creés, vos pertenecés a la Cámpora, por qué vos pensás que la organización de la Cámpora tiene tan mala prensa? Bueno, me parece que, ¿sabes que esta pregunta me la suelen hacer? Y yo creo que ya no es tan así. O sea, me parece, no sé, o por lo menos yo no lo experimento de esa manera. Creo que la mala prensa tuvo un pico, digamos, en el año cuando Macri era presidente, 2016, 2015, un poquito antes también, pero me parece que ya a esta altura creo que no, quizás debamos salir de la idea de que la Cámpora tiene mala prensa. De hecho, para decir algo, digamos, Máximo como jefe de bloque, hay un montón de compañeros ejerciendo roles muy importantes y no son resistidos. Bueno, Kicillof, gobernador, Alberto presidente, Cristina vicepresidenta, me parece que por ahí ponen entredicho ese relato en general, porque me parece que ya es una agrupación que está hace muchos años, más de una década en la política argentina, que ha demostrado más o menos para qué sirve, digamos, y cuáles son sus méritos. Los compañeros y compañeras que militan ahí han resistido la estigmatización más espectacular que se haya recordado de la democracia en adelante, y siguen ahí, y ganan elecciones, hay compañeros intendentes. Vos por ahí podés creer que la crítica más allá hacia la Cámpora puede ser también una crítica hacia lo que en una época llamó las organizaciones o las orgas. Sí, por supuesto. Digamos que no tiene que ver solo con la Cámpora, sino con un método de construcción. Por supuesto. En realidad es una estrategia, esto va para mucho, pero la razón por la cual la estigmatización sobre las organizaciones juveniles floreció después de la muerte de Néstor fue precisamente porque en ese momento ganaron protagonismo y vinieron a incorporarse un actor nuevo a la política, y ese es el derecho de oficio que te hacen pagar el establishment, digamos, ¿no? Que es, si vos vas a hacer política, si no lo haces como ellos quieren, te van a meter notas en contra, en coyunturas muy adversas intentarán meterte preso, digamos. No es algo que la sociedad argentina lamentablemente desconozca, la estigmatización de la política juvenil. Y las orgas, como vos decís, las organizaciones, son espacios de militancia que hoy ya están validados. Me parece como que es un diagnóstico que ya no cunde, o que a la sociedad ya no le parece un dato, digamos, como asombroso
orgulloso, mirá, es la cámpora. Creo que ya... Eso, digamos, de las críticas que se le hacía, al menos a las orgas, era que tendían a caer, ¿no es cierto?, encerrarse en sí misma y ser grupos sectarios, digamos, ¿no? Tendía a eso, digamos. Por otro lado, hay una cosa que es real, digamos, siempre el peronismo propendió a la organización, por lo tanto, organizarse hace que una cuestión numeral pueda ser una cuestión sustancial también, ¿no es cierto? Pero creo que, digamos, es una discusión que está bien darla, porque creo que también no para caer en la cámpora, digo, las orgas también han cometido errores que precisamente una orga es una gran protección también interna, se siente cómodo, está entre pares, pero a veces no permite ver al de afuera, ¿no es cierto? Cuando se cierra mucho. Bueno, seguro, es que seguramente que digamos, las historias de la militancia siempre tienen estos vaivenes, digamos, ¿no? Las virtudes y defectos de los métodos de organización son notables. A mí lo que me parece, digamos, y por ahí digamos, para destacar un punto de lo que vos dijiste, que me parece importante, que es el cerrarse, digamos, ¿no? A veces es un relato mediático el cerrarse, digamos. Yo, qué sé yo, entré a la cámpora y siguió entrando gente y no había mucha cerrazón, ¿eh? Si la gente entra, más bien lo contrario. Es cierto que puede haber habido, yo creo que lo que sí hubo fue una cerrazón en relación con los medios de comunicación. O sea que, por ejemplo, los referentes más importantes de la cámpora estuvieron mucho tiempo sin dar entrevistas, por ejemplo, o con poco relación con la prensa. Pero bueno, es parte del problema para mí argentino creer que la sociedad civil es solamente en relación con el periodismo. Porque con los vecinos de los barrios, y por algo el crecimiento nuestro en Hurlingham se expresa de esa manera, porque hablamos con la gente, si no, no hubiésemos podido hacer nada. Entonces, creo que a veces se confunde, y creo que forma parte de los medios hegemónicos, ¿no? Esa visión de que si no hablas con la prensa, sos cerrado. Y bueno, hoy por hoy pasa, Alberto Fernández da entrevistas todos los días, igual le dicen dictador. Es como que hay un momento donde no hay nada que les venga bien, y que por ahí lo bueno de la paciencia de Alberto, que es única, sea develar que hay posiciones que no hay nada que les venga bien, y en realidad no quieren ningún diálogo fructífero y honesto, por más que sea de posiciones diferentes, sino que simplemente quieren oponerse. Y bueno, lo logran, se oponen. Damián, gracias por tu tiempo. Gracias, Carlos, y un abrazo para todos. Bueno, y fue Damián Seisi, el presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham. Nos vamos un corto y al regreso estará con nosotros Marcela Durrier. Compramos y recuperamos móviles y patrulleros, mejoramos la iluminación, instalamos nuevas postas y más cámaras, multiplicamos los operativos. Ante cualquier emergencia, no dudes en llamar al 911, Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Marcela Durrier. Gracias por tu tiempo. No, gracias por invitarme. Marcela, vos sos una mujer que ha militado toda tu vida en el peronismo. ¿Se te puede decir que sos una política feminista? Totalmente. Es más, si me preguntás un poco, te diría que el peronismo ha sido siempre feminista. Antes de que la palabra se utilizara como se utiliza de este modo, si uno mira las cosas que hizo, ya desde el principio, no solo Evita, el propio Perón había empezado a hacer del Ministerio de Trabajo una serie de cuestiones que otorgaban derechos a las mujeres trabajadoras. Y después que, a ver, la palabra feminismo por sí
es tan amplia como la palabra peronismo, digamos, cabe todo, Sí, abarca. Pero hay una cosa que es cierta, digamos, hace unos años la palabra feminismo era una palabra degradada, era una palabra que, digamos, hasta muchas mujeres que hacían feminismo, de hecho, no se decían feministas, no estaba bien visto. ¿Vos qué crees que pasó en esta sociedad para que hasta se haya empoderado la palabra feminista? Hoy hay abogadas feministas y locutoras feministas, digamos, y con orgullo lo dicen. todas, claro. Sí, claro. La primera cosa, hay una frase de Simone de Beauvoir, una amiga, que dice que uno feminista no nace, se hace. Uno se va construyendo feminista en la medida que va creciendo y va viendo el grado de injusticia. Y me parece que hasta la generación, yo te diría, de mi madre, que las mujeres no tenían absolutamente ningún derecho, de hecho no eran ciudadanas, no tenían independencia económica, digamos que sus posibilidades de pensarse a sí misma en otra situación eran pocas. En todo caso, yo digo que nosotros somos hijas de las frustraciones de nuestras madres. Por ejemplo, a mi madre no la dejaron estudiar por ser mujer en una familia donde eran todos universitarios. Y creo que es acumulativo, digamos. Acá ha habido olas de mujeres peleando por sus... Sería largo, pero si querés lo armamos. Pero digamos, hay una serie histórica y hay un feminismo, yo te diría que un feminismo argentino, digamos, o una genealogía argentina del feminismo, que empieza inclusive mucho antes de Eva Perón, digamos. Se entrecorta. Movimientos anarquistas, socialistas, radicales, después hay una historia muy larga que, bueno, que ha hecho que fuéramos transmitiendo de madre a hija, esto es injusto. Entonces me parece que, bueno, el feminismo siempre ha crecido así como por olas, no solo en la Argentina. Sí, aparte, Bueno, digamos, es natural, ¿no? De la militancia peronista ir hacia el feminismo, porque, digamos, como el peronismo siempre fue dador de derechos, y acá, digamos, el patriarcado había hecho que precisamente haya derechos que las mujeres no accedían, es natural llegar al feminismo. es que así debe ser visto, como un problema de justicia social, de equidad. Eh, qué sé yo, no sé, a veces todavía hay gente que pregunta si tenemos algo contra los varones, y no, qué sé yo, cosas que yo no puedo creerlo. Digo. La verdad es que el peronismo siempre ha peleado por equiparar derechos. A veces lo logramos, a veces no podemos. Digamos, también uno podría aplicar esto a los pobres, qué sé yo, a muchas minorías étnicas, sexuales, qué sé yo. A veces no podemos, pero siempre hacemos el intento de avanzar. Y bueno, yo en este momento, este es uno de de esas olas donde hemos avanzado muchísimo, porque además se han sumado, lo que creo que es nuevo a este fenómeno, es que las mujeres empezábamos a sentir la opresión en el momento en que éramos más adultas, que en la universidad nos exigían el doble o no nos dejaban, que el reparto de la tarea cotidiana hacía que vos tuvieras una doble, triple jornada laboral, que nuestros compañeros estaban acostumbrados a llegar al trabajo, sentarse así y decirle, servirme un café. Entonces nuestros problemas empezaban a edades más tardías. Yo creo que las chicas ahora se dan cuenta mucho más temprano. A mí me impresiona y me enorgullece ver que en las marchas multitudinarias está lleno de mis nietas. De hecho, yo voy con una de mis nietas y a la próxima ya iré con la segunda. Esto también creo que es una de las características de las marchas, las jornadas feministas en Argentina, que uno ve a 3 generaciones marchando juntas. Y esto es también en el mundo, se lo ve de una manera el feminismo en Argentina que es totalmente distinto a cómo se expresa en otros lados. Sí. A ver, por ejemplo, yo estoy segura que si mi madre viviera estaría con nosotras y seríamos 4 generaciones. Y
creo que en el mundo hay en general, siempre estas olas tienen una correspondencia en el mundo, la ola de los 60, porque la gente tiene poca memoria. ¿Ustedes se acuerdan las fotos de las mujeres revoleando los corpiños, de la minifalda? La minifalda parece una cosa frívola y fue una revolución. En realidad era decir, yo puedo mostrar mi cuerpo. ¿Mm? Y estoy hablando de cuando yo era adolescente, ¿no? Entonces, creo que ahora hay un fenómeno mundial que de alguna manera encabezamos nosotros. No es la primera vez que lo hacemos. Yo les recuerdo que, por ejemplo, 2 veces en el mundo tuvimos la representación parlamentaria más alta. Una fue en el 55, digamos, antes del golpe de la Revolución Fusiladora, y la segunda vez fue cuando pudimos hacer efectivo el cumplimiento del cupo. Después nos fuimos quedando, ahora volvemos a tener la ley de paridad. Las argentinas hemos peleado duro y con alegría. Yo creo que, a mí me encanta ver que la brillantina que inventaron nuestras adolescentes, porque fui yo, vine toda Argentina, terminaban usándola en otros países lejanos, con otras culturas. Digamos, como que nosotras, esta es una revolución, la nuestra es una revolución con alegría. Bueno, Jauretche decía que los pueblos que no son alegres no pueden ir a la pelea y no pueden triunfar, ¿no? La alegría es una de las cosas fundamentales, pero yo lo que he observado también es que desde el Ni Una Menos a esta parte, ¿no? El primer Ni Una Menos, que en las calles se expresaban porque basta de violencia, después fueron adquiriendo también otras cuestiones, no solo basta de violencia, basta del Fondo Monetario Internacional, basta de, digamos, o sea, fueron sumando cuestiones que hacían al abarcativo de lo que es la sociedad nuestra. Mira, por eso te repito, el feminismo en sí mismo no es una definición. Lo que tenemos en común es la lucha contra el patriarcado, contra esa superestructura que sí actúa sobre todas las estructuras y todas las instituciones. Y después tenemos diferencias, y no tenemos problema en decir que tenemos diferencias. Entonces, cuando hay consignas que nos unifican, estamos todas. Y cuando no, no. Hay una historia de transversalidad en las mujeres, sobre todo las mujeres de la política, y que la aprendimos con los años, porque claro que yo no estaba en esa época, pero si te acordás, cuando Evita Perón plantea la sanción del voto femenino, de la ley de voto femenino, las sufragistas, que eran radicales, socialistas, qué sé yo, plantean que, bueno, que si lo sacan el peronismo, ellas no querían, un absurdo total, que además después creo que pagaron el costo político de eso. Entonces ese error no lo volvemos a cometer, ni ella ni nosotras. A partir de ahí, si no, mirá, leyes, la ley de divorcio y leyes posteriores, la ley del cupo, no hubieran sido inimaginables si no estábamos todas juntas peleando. Porque, claro, parece que yo hablo de cosas muy lejanas, pero recuerdo que hubo divorcio en la época de Perón. Después tardamos, no sé, tendría que hacer la cuenta, pero 20 o 30 años. 30 años. Y como todas estas leyes que otorgan derechos, tenía mucha gente en contra. De la misma manera que tenía mucha gente peleando en contra de la ley. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando alguien se pone en contra de un nuevo derecho, es porque en realidad lo que está haciendo es defender un privilegio. Obvio. Y bueno, y los varones defienden sus privilegios, y los privilegios que le van quedando son pocos, pero son los más importantes, son los dueños del poder y del dinero. Entonces, Marcela, hay que esperar que cambien. Vos como médica sanitarista tenés una posición bien definida con respecto al aborto. Sí, absolutamente. Sí, estoy absolutamente a favor. Es más, no entiendo quiénes están en contra. Parece, volviendo al divorcio, parece la discusión del divorcio. Que había gente que decía, no, pero yo soy católica y estoy en contra del divorcio.
¿Y qué importa? Si vos sos católica no te divorcies, si no es obligatorio. Digamos. Es como que es para pensarlo un poquito. Esto es exactamente lo mismo. Mira, si vos sos católica, si no te gusta, no tenés ganas, nadie te va a obligar. No es, la ley no es obligatoria, no plantea que nadie tenga que hacerse un aborto. Ahora, hay un montón de situaciones. Por suerte ahora se ha ido reglamentando el aborto, el que era legal desde 1921. Exacto. 1921. Sí. Pero que nunca se había reglamentado para las situaciones. Mirá, yo por ejemplo, yo en una época hice neonatología y vos veías casos como por ejemplo los chicos anencéfalos, que eran chicos que vos sabías que iban a llegar a término, iban a nacer, no tenían cerebro, simplificando, y que iban a vivir unos minutos, a lo mejor una hora, pero que la madre iba a estar todo el embarazo esperando a un chico en esa... era terrible. Y sin embargo, había una ley que lo permitía y uno no podía hacer nada, digamos. Me parece que hay casos donde son tan claros que no sé quién puede oponerse. Y después, a mí me parece que hay una discusión que no vale la pena. Un embrión no es una persona, digamos. Me fastidian un poco esas cosas cero científicas de propaganda, de hacer, mostrar como si fueran... De las dos vidas. Claro, pero bueno, a ver, discutámoslo con la verdad, digamos las cosas como son. Yo puedo decir, mire, yo soy católica, yo soy, o no católica, o cualquier otra cosa, por razones religiosas, no sé por qué, como me dijo una persona, yo no sé por qué, pero estoy en contra, digamos, qué sé yo. Pero no, por ejemplo, plantear que vamos a sacar en pedacitos y mostrar un feto de término. Digamos, porque un embrión es un grupo de células, como si yo me rascara la piel y sacara un grupo de células. No soy tan tonta como para no darme cuenta que intervienen otros factores emocionales de otro tipo. Pero justamente... Y aparte de una cosa que es real, nadie va tampoco a un aborto alegremente, digamos. Entonces, lo que sí creo que hemos madurado y que se ha avanzado mucho, es que más allá que todavía no está la ley que ambiciona hoy una sociedad moderna, la discusión del aborto ha roto un tabú, porque antes ni se hablaba de esas cosas. Ocurrían y ni se hablaban. Pero ocurrían y ocurren. Y además, insisto, los varones son unos hipócritas. Porque yo quisiera saber cuántos abortos pagaron o no pagaron, que es quizás peor. A adolescentes, muchos de los que ahora andan con las banderas al hombro. La verdad es que, a ver, quizás mi generación lo vivió con más crudeza, ¿no? Porque no existía el ADN, entonces los varones decían, bueno, la dejé embarazada y ¿qué va a hacer? Total, yo digo que no es mío y ya está, o no conocemos esos casos. Y si en líneas generales el varón es más abandónico que la mujer, esto es así. Ahora, exigirle, por ejemplo, pedir a una niña o a una mujer violada, o sencillamente a una adolescente que se quedó embarazada en un boliche, y esa no es su elección de vida, no es su pareja, o que yo que tenga ese chico, no me parece que sea muy saludable. Hay una cosa que queda en claro, Marcela, no hay ninguna ley ni ninguna cuestión que obligue al hombre a hacer algo que no quiera. Y sin embargo la mujer, si queda embarazada, está obligada a tener esa criatura. Y esto me parece que es un principio de injusticia, por lo menos. Gracias por tu tiempo, Marcela. Y ahora nos vamos a Morón, donde allí se inauguró una posta policial, un destacamento policial en Castelar Norte. Y esto es lo que nos decía el intendente, Lucas. Estamos trabajando intensamente porque sabemos que es la principal preocupación de nuestra comunidad y tiene que ser en consecuencia uno de los principales ejes de acción del gobierno, un gobierno que articula con la provincia a través de la fuerza policial. La verdad que es un equipo de hombres y mujeres que son extremadamente sensibles a las demandas de nuestra comunidad y que vienen trabajando con una lógica
muy consistente de responder en función del mapa del delito, un mapa del delito que se construye con los foros, con las organizaciones territoriales, que se actualiza permanentemente, y a partir de esa caracterización que hacemos de cómo está el delito, dónde está el delito, cómo muta el delito, qué patrones tiene la actividad delictual, vamos respondiendo con distintas iniciativas. Estamos adquiriendo 10 vehículos más para dotar de mayor operatividad a la policía, que estamos renovando buena parte del parque de alarmas y continuamos con la instalación de más cámaras para fortalecer nuestro sistema de videovigilancia, generando todas las respuestas del Estado a través de políticas públicas muy activas que tienen como único y excluyente propósito mejorar la prevención y en definitiva que podamos vivir como nos merecemos. En estos días generamos más residuos porque estamos más tiempo en casa. Por eso es necesario mantener la limpieza dentro y fuera de nuestro hogar. Recordá sacar la basura de domingos a viernes de 19 a 21. No tires escombros, muebles u objetos en desuso a la calle. Tu barrio también es tu lugar. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Si sos mayor, es fundamental que te quedes en casa para cuidarte. Si necesitas ayuda, comunícate con nuestra red voluntaria joven. Estamos para acompañarte. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con Gabriel Solano. Él es dirigente del FIT y hombre del legislativo porteño. Gracias por tu tiempo, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Viviendo una situación atípica como vive todo el mundo, ¿no es cierto?, con esta pandemia. Pero que también me parece que esta pandemia ha demostrado qué es lo que es cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Nos ha desvelado, digamos, me parece. ¿Cómo ves vos que puede, o cómo crees vos que puede ser nuestra sociedad a la salida de esta pandemia? Mirá, eso depende mucho de las políticas que se terminen aplicando. Por el momento, si las cosas siguen como están, la impresión que da es que al salir de la pandemia, cosa que todavía falta mucho, me parece importante que antes también de ver cómo salimos, ver en qué situación estamos, pero para responder tu pregunta, hoy saldríamos mucho más pobres, especialmente los trabajadores y los sectores populares. Hay un informe que es realmente escalofriante, que habla de que más del 60% de los pibes ya estarían bajo el nivel de pobreza en Argentina. Yo hoy escuché otra estadística que me impactó, que es que desde que empezó la pandemia hasta ahora se perdieron unos 350.000 puestos de trabajo en blanco, pero la UCA, la Universidad Católica Argentina, que siempre se encarga de seguir con su propio observatorio la situación social, da cuenta que además de estos 350.000 puestos de trabajo en blanco, se podrían haber perdido unos 650.000 puestos de trabajo en lo que se llama en negro o el empleo no registrado. Si sumás las dos cosas, te da que se perdió 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, estamos frente a una crisis social de características inéditas, y la salida de la pandemia puede plantear, por lo tanto, un nivel de empobrecimiento del pueblo argentino de características históricas. Difícilmente se pueda registrar en un plazo tan corto, ¿no? Va a ser muy importante, entonces, porque si algo demostró también esta pandemia, es el tema del rol del Estado, ¿no es cierto? Porque uno, lo que ha observado
es que, al menos desde el liberalismo, no ha habido ningún proyecto, ninguna cosa mal. Desnudó que el Estado era muy necesario, por lo menos primero, en principio en la salud pública, pero también va a ser muy necesario para la creación de fuentes de trabajo y de volver a incorporar a toda esa gente que quedó a la vera del camino. A ver, obviamente el rol del Estado va a ser importante y depende de qué política siga el Estado, puede o tratar de revertir esta situación que yo antes describía o profundizarlo. Dependerá directamente de eso. Profundizarlo más de eso. Estuve lógico, porque, a ver, insisto, vamos a un ejemplo que me parece que es un tema de momento político. No creo que podamos salir de esto con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para ir a un tema obviamente polémico, pero de mi fuerza política entendemos que si vamos a un pacto con el FMI, esto se va a agravar. ¿Por qué debieras creerme lo que digo? Te doy un ejemplo, ¿qué pasa con los jubilados? Ya los jubilados, ahora en septiembre, deberían recibir, de acuerdo a la movilidad previa, la que existía y se suspendió, el 9,8% de aumento. Aunque todavía no tenemos el porcentaje oficial anunciado, toda la información periodística habla que ese porcentaje va a ser menor. Estamos teniendo un ajuste en todos los planos, porque se está utilizando el presupuesto del año pasado, el año 2019, con una ampliación presupuestaria que ahora se votaría en el Congreso, pero ya pasó por diputados, falta el Senado. Cuando vos analizás esa ampliación presupuestaria, da cuenta que en los principales rubros del Estado hay, si vos calculás el presupuesto, no en forma nominal, sino en forma constante, es decir, descontando la inflación, vas a tener una reducción presupuestaria en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la universidad, me comentaban los compañeros de mi fuerza política que militan en la universidad, también los docentes de mi fuerza política que dirigen el sindicato universitario de la UBA, tendríamos un ajuste... ¿Esto es producto de la caída del Producto Bruto Interno? ¿Esto es producto de la caída del Producto Bruto Interno, digamos? Bueno, es producto de eso, pero también es producto de cómo se distribuyen los pocos fondos que el Estado tiene. Y también los fondos que el Estado tiene dependen mucho de la política impositiva que el Estado tenga. A ver, vamos por parte. Primero, se había prometido, para tomar un ejemplo también, que iba a haber un impuesto a la riqueza, a los ricos, a los sectores más pudientes. Estamos en agosto. Esto se prometió en abril. El tiempo transcurrido no es neutro. Yo soy de la idea, no soy el único, que esto se dejó de lado en función del acuerdo con los fondos de inversión que tenía que discutirse la cuestión de la reestructuración de la deuda, ¿no? Entonces es un tema, y entonces eso conspiró contra una mayor recaudación del Estado. Segundo, el tema del ATP, que es un tema complicado. ATP, para que entienda el público que no sigue quizás las palabras técnicas, es el aporte que el Estado realizó mediante el ANSES a las empresas que estaban afectadas por la cuarentena para pagar sus salarios. Nosotros siempre defendemos, vos sabés, somos del Partido Obrero, Frente de Izquierda, el punto de partida es la defensa de los trabajadores en forma irrenunciable, por lo tanto, el cobro de su salario. Sin embargo, nosotros pensamos que la ATP tendría que, si se llevaba adelante, tener en cuenta la situación concreta de las empresas. Por ejemplo, grandes empresas, Techin, por dar un nombre, Coca-Cola, por dar otro nombre, o otras que vos quieras agregar, ¿tenían espaldas económicas, financieras para afrontar el pago de salario? Nadie se interesó en ver sus estados contables, ¿no? Ahora, el ATP también no condicionaba a estas empresas, por ejemplo, a no poder girar divisas al exterior y una serie de cuestiones, si se adherían al ATP. No, pero son cuestiones de orden distinto. Vos podés no tener el ATP y no autorizar a que giren divisas, porque para que giren divisas, el Banco Central debe venderle los dólares al tipo de cambio comercial, ¿no? O sea, al tipo de cambio que no consigue nadie, porque nadie consigue el dólar a 67, 70, que es lo que está ahora. Solo lo consiguen grandes empresas cuando van a pedir, por ejemplo, una importación. Quien compra los $200 que autoriza el Banco Central, pagan sobre eso un impuesto del 30%, y además de eso, sino que compraron el dólar blue a 130, 130 y pico. Es decir, que el problema de condicionamiento no venía por ahí. Aparte, vos sabés muy bien también que ocurrió un hecho que yo creo que eso favoreció el empobrecimiento de los trabajadores, que es que se firmó un acuerdo por el cual se permitió a las empresas pagar el 75% del salario. Ahora bien,
ni siquiera pagaron el 75% del salario. ¿Por qué? Pues como el Estado pagó el 50%, lo que pagó el 50% fue el 25% exclusivamente. Y además, para que vos veas que han ahorrado muchísimo dinero, se le recortó los aportes patronales, es decir, un salario que el trabajador no ve porque las empresas pagan, hasta el 95%. Entonces vos tenés que empresas de un porte enorme, que tienen un patrimonio acumulado durante décadas, por 2 meses de cuarentena, es decir, por un tiempo breve realmente, se les autorizó a pagar de su bolsillo el 25% del salario y menos si vos descontás la parte del aporte patronal. Entonces, esto ha favorecido, y al trabajador se le empobreció, porque un 75% de sobresalarios que ya estaban congelados, ¿no? Gabriel, Ahora, por ejemplo, el tema paritario. Las paritarias prácticamente no están funcionando. Precisamente vos tocaste el tema paritario. Vos recién estabas diciendo, bueno, que la pérdida de trabajo, y evidentemente la pérdida de trabajo hace que haya un ejército de desocupados que tiendan a que el salario vaya a la baja, de hecho, lamentablemente. Sí. Pero creo que la discusión que hay es esta, ¿no es cierto? La verdadera discusión que hay. Si cómo se sale, con sueldos dignos o con muchos pretenden, bueno, la flexibilización del trabajo, que en realidad es la precarización del mismo. Completamente, completamente, yo comparto. Hoy leía, aunque no pude ver todavía la letra chica, estoy esperando a ver si puedo hacerme el material para poder estudiarlo mejor, porque es evidente lo que vos planteás. Cuando vos tenés una cantidad de desocupados importante, hoy escuché que podría llegar hasta el 15% de la desocupación en el próximo anuncio. Si estamos hablando de una cifra muy considerable. El 15% es realmente un golpe muy fuerte a los trabajadores. Cualquiera sabe que si vos no aceptás las condiciones que te quieren imponer, viene otro trabajador que está desesperado porque no tiene laburo y está dispuesto a trabajar por menos salario, o no solamente por menos salario, sino por peores condiciones laborales, los que vos bien describiste como reforma laboral. Entonces yo escuché hoy, por ejemplo, que se quería armar un plan que se llama San Martín, algo por el estilo, que presentó Grabois con algunos sindicatos al presidente, cuyos salarios serían de 10.000 pesos mensuales. Entonces yo me pregunto lo siguiente, eso no es el trabajo genuino que necesitamos para salir de esta crisis. Tenemos que crear trabajo de verdad. Y para crear trabajo de verdad, porque con planes sociales no vamos a ningún lado, eso estamos de acuerdo. ¿Cuál sería el punto de partida para nosotros? El punto de partida conceptual es, no le pongas impuesto al laburante, no le pongas impuesto al consumidor, para el consumidor es básicamente que labura, y poner un impuesto a la riqueza. También consume los ricos, pero bueno, no importa que el rico vaya, digamos, al supermercado. Eso, ¿cuánto puede gastar en el supermercado? Tampoco va a comer tanto el rico porque sea rico. El tema es sus beneficios capitalistas que tiene. Y sin embargo no se ha hecho eso. Entonces por eso quiero decir, la pandemia ha colocado una crisis preexistente, en primer lugar. Pero fíjate que no es que no había agua en tantos barrios populares por la pandemia, eso era previo. No es que lo creó la pandemia, el sistema de salud estaba hecho pelota antes. La crisis habitacional en tantos barrios de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, era previo. La enorme precarización laboral y el trabajo no registrado era previo. La pandemia lo ha puesto en manifiesto, no le echemos la culpa de esto al COVID-19. Lo que ha hecho es agravarlo. Y ahora nosotros tenemos toda la sospecha que la política que se está aplicando no va en un sentido a favor de los trabajadores. Te digo, el acuerdo con los fondos de inversión internacionales es un reconocimiento de una deuda que no valía nada y se la está rescatando por medio de este acuerdo, con una quita de capital mínima del 1 y pico %, reconociendo una tasa de interés altísima. Ahora vamos a un acuerdo con el Fondo Monetario y no nos creamos el verso, por favor, el mismo de Macri, que nos dijo, che, el Fondo Monetario ahora es bueno. Ahora también nos dice Alberto Fernández, el Fondo Monetario es peronista. Y cada uno que viene nos quiere decir que el Fondo Monetario con el cual le toca negociar es un Fondo Monetario a favor. No creamos eso porque nos vamos a comer un sapo de dimensiones extraordinarias. ¿Entiendes? Yo siempre soy de la idea que si el Fondo Monetario te elogia, algo mal estás haciendo. Sí, aunque también uno ve que algunas cosas se están modificando, sobre todo en Europa, en cuanto, digamos,
la salida de esta crisis está siendo distinta a la que fue en el 2008, como que hay algunas cuestiones que la necesidad, no digo que por otra cosa, pero hay una necesidad y la profundidad de la dimensión de esta pandemia hace que la cosa cambie un poco, ¿no es cierto? Porque, digamos, si no nos entiendo, que alguien me lo explique, cómo estuvimos 2 meses totalmente parados, digamos, seguimos viviendo, digamos, ¿no? Digamos, que la ley del mercado me la explique esa, ¿no es cierto? Digamos, es como que está todo en discusión, y me parece que es un buen momento para poner todo arriba de la mesa. Sí, pero yo veo lo siguiente, obviamente el tema de la parálisis de la economía durante un par de meses, desde el punto de vista, si vos que es teórico, saldó un debate, ¿no? Porque siempre estaba quien creaba la riqueza. Y en tanto el trabajador no pudo ir a laburar, no se generó riqueza. Es decir, que nosotros en ese sentido verificamos la teoría del valor que dio fundación al socialismo científico de Carlos Marx. Si el trabajador no va a laburar, no hay creación de riqueza, y tampoco de valor, que es la forma que asume la riqueza bajo el capitalismo, ¿no? Ahora, yo quiero ir a lo siguiente. El trabajo no lo da el capitalismo, sino que también el trabajo lo da el consumo. Lógico, pero aparte, sin trabajo, el capital no puede obtener beneficios, porque su beneficio solo tiene como origen la explotación de esa fuerza de trabajo. La quita por parte del capital, la apropiación por parte del capital es una parte del valor producido por el trabajo, que el trabajador no se lo queda, porque su salario representa un valor mucho menor. Pero quiero ir a lo siguiente, a nivel mundial, estamos enfrentando una depresión económica de características que solo se la compara con la del 30. Cuando uno lee cualquier artículo de la prensa especializada y quiere buscar una comparación histórica hacia atrás de esta crisis, dice, bueno, la del 2008 comparada con esta no es nada, la del 2008, es un resfrío. Esta crisis se puede comparar solo con la del 30. Justo recién antes, esperando que pueda conectarlo, estaba viendo un artículo de New York Times que destacaba el aumento del oro en este lapso, que no registra precedente, está en su mayor nivel histórico. Y decía, qué mala noticia que aumenta el oro, porque el oro solo aumenta cuando anuncia una crisis muy vasta. Y eso tiene que ver con que los bancos centrales se han dedicado a emitir moneda de una manera vil para salvar especialmente a sectores empresariales, y todo el mundo calcula que eso va a haber una devaluación de la moneda, es una guerra de evaluaciones entre el euro, el yen, el dólar. Eso se va a agravar en el próximo periodo y hay tendencias recesivas muy pronunciadas. Argentina en este contexto Gabriel, ya tiene que tener en cuenta esa situación. Lo que pasa es que, Gabriel, ya hace más de 40 años, casi 40 años, que la moneda no tiene más respaldo en oro. Entonces, lógico, no tiene desde la época de la década del 70, cuando se declaró la compatibilidad del dólar, pero no deja de ser cierto que frente a crisis económicas, monetarias muy fuertes, el oro sigue siendo un refugio de valor, porque es una forma de evitar la pérdida de capital frente a la devaluación de esas monedas. Sí, entonces, pero creo que, digamos, la crisis más grave, o el desbalance más grande que hay, es entre el capital financiero y el capital productivo, ¿no es cierto? O sea, digamos, no puede ser en estos niveles que sea más importante en una empresa el gerente financiero que el gerente de producción. Una empresa que está llamada a producir, ¿no es cierto? Esto nos habla de que, bueno, el rumbo se ha perdido y que hay que retomarlo. Porque las empresas de producción no invierten, sino que derivan, o sea, no invierten en reproducir, digamos, su escala productiva, sino lo que hace es invierte sus beneficios en el negocio financiero. Y entienden que si invirtiesen en multiplicar su escala productiva, no tendrían un mercado para colocar los productos. Y se genera una mayor crisis de sobreproducción. Entonces está viendo a escala mundial, y ahora lo vemos, está pasando una cosa fantástica para que uno pueda apreciar las contradicciones de la etapa, ¿no? Porque el mundo está parado y sube las bolsas. Los estados contables de las empresas dan pérdidas y las acciones de esas empresas suben. Y uno dice, qué locura, ¿cómo puede ser que una empresa que emite una acción, y en principio esa acción tiene que haber una relación entre la acción y el beneficio de la empresa,
cae el beneficio empresarial y sube la acción. Es que hay ¿Por qué pasa eso? sobreabundancia de Por esta capital emisión monetaria financiero. descontrolada. Es que hay sobreabundancia de Claro, capital. pero el capital, lógico, ese capital Ese es el financiero, que es una etapa de descomposición de este régimen social. Por eso digo, no vamos a sacar a Argentina esperando que un acuerdo con BlackRock o un acuerdo con Georgieva ingrese capital financiero a Argentina. No va a pasar por ahí. Tenemos que nacionalizar la banca, el comercio exterior, tomar las medidas soberanas para repudiar esta deuda externa usuraria y lograr incrementar la tasa de inversión de Argentina para un desarrollo del país. Lo demás lo hemos visto mucho en estos 40 años de gobierno democrático y nos han llevado a una gran decadencia argentina. Bueno, Gabriel, gracias por tu tiempo, ¿eh? Ha sido muy amable. Gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables por permitirnos entrar en sus hogares. Hasta la semana próxima.